al sociólogo Felipe Ramos para hablar sobre América Latina y sobre todo la parte de la integración y las zonas especiales que tocábamos con el entrevistado economista anterior. En Brasil, hoy hay una noticia que tiene que ver con algo de esto, pero distinta, ¿no? Es la pena de muerte de un brasileño en el lejano oriente. ¿Cómo es la situación? Bueno, fue un brasileño que en 2003 fue arrestado allá en Indonesia por presuntamente intentar entrar al país con cocaína. Considerado un tráfico internacional y de eso vino 10 años ahí de un largo proceso que terminó con su condena a la muerte, ¿no? Ahora vi que la presidenta Dilma Rousseff protesta esta situación. Sí, claro, porque aunque él haya sido culpable de algún delito internacional, en Brasil no se acepta la pena de muerte para un tipo, en general, para nada, y mucho menos para un delito de ese tipo, ¿no? Entonces la presidenta tuvo que condenar porque un ciudadano indonesio jamás sufriría ese tipo de pena en Brasil. De hecho, Entonces, las nuevas instancias internacionales como la Corte Penal Internacional eliminan la pena de muerte, no la aceptan, ¿no? exactamente, y es desproporcional porque Brasil no la tiene y el ciudadano indonesio no estaría sujeto a ese tipo de pena en Brasil. Ahora, volviendo al tema nuestro, que tiene que ver también con la economía regional y venezolana, uno de los éxitos de Brasil es la descentralización. De hecho, el Estado es federativo, la República Federativa del Brasil. Hay mucha independencia y autonomía en las regiones. ¿Cómo son las zonas especiales económicas? Exacto, en Brasil hay una larga experiencia de zonas francas y la más exitosa en ese sentido es justamente la zona franca de Manaus, ¿no? Que fue creada en 1957 y hace décadas ahí, en pleno corazón de la selva amazónica, ha desarrollado un polo industrial gigantesco, con más de 600 industrias que producen, por ejemplo, 50% de la línea blanca de Brasil, que produce, por ejemplo, 90% de las motocicletas consumidas en el país. Entonces es un éxito tremendo, ¿no? La experiencia de la zona franca de Manaus. Y por eso Brasil quizás podría ser justamente uno de los actores que podría ayudar a Venezuela en el momento en que el gobierno justamente hoy está anunciando que quiere hacer hincapié en ese tipo de diseño, Por ¿no? cierto, vienes de una reunión donde había el interés de esa descentralización, ¿no? Exactamente, fui invitado justamente para conocer este planteamiento del gobierno venezolano, ¿no? Para el tema de las zonas económicas especiales en el país, que fue lanzada ahí como un decreto ley el año pasado y que intentan ahora hacer el diseño justamente de las zonas que van a ser establecidas en distintos puntos del país, ¿no? Bueno, ojalá Brasil pueda cooperar con eso. Sí, yo venía, como decíamos hace, de Margarita, estábamos en actividad académica y vi en unos foros que se hicieron con sectores económicos y políticos el interés en tener mayor descentralización, sobre todo el tema de la insularidad. Ustedes en el caso de Brasil, ¿cuántas zonas se pueden mencionar hasta ahora? Bueno, ahí en Brasil hay muchas porque como hay descentralización, tenemos 27 estados y hay muchas zonas que son pequeñas zonas francas y pequeñas zonas libres y Ajá. puertos libres, ¿no? ¿Cuáles son las principales? Pero la principal, claro, podemos citar, es la de Manaus, porque fue planificado en el momento en que nadie pensaba que sería posible hacer una zona económica en medio del corazón de la selva amazónica, en la ciudad de Manaus, lejos de Y ha todas sido las distintas exitosa ciudades. totalmente, ¿no? Y ha sido totalmente exitosa, ¿no? Claro, hay motivaciones para que los jóvenes vayan a trabajar allí, hay impuestos especiales, hay una serie de motivaciones, de incentivos, ¿no? Fiscales. Exactamente. Y ahí con la instalación de las plantas industriales, que ha generado muchísimo empleo, que ha evitado, por ejemplo, la deforestación de la selva, porque la gente no hace la deforestación para trabajar en zonas que, de hecho, pagan mejores sueldos, porque es un trabajo mejor capacitado, ¿no? Exige entrenamiento de la mano de obra, son sueldos mejores, son mano de obra concentrada en la ciudad de Manaus, que se tornó una ciudad gigante en el corazón de la selva amazónica, y la exportación a través del río Amazonas, ¿no? Aquí hemos visto también, por ejemplo, que todos los gobernadores, tanto de la Cuarta República como ahora, en el caso de Falcón, siempre han pensado en eso, ¿no? Exactamente, porque, bueno, la ubicación estratégica del estado de Falcón, esa puntita ahí de Venezuela, ¿no? Hacia el Caribe, y claro, toda la parte de la cuestión del petróleo también, ¿no? Que está ahí también muy bien ubicado y tiene esas reservas importantes, por supuesto, la transformación de una zona netamente libre para una zona económica especial puede ampliar las posibilidades de los incentivos que el gobierno puede regalar a los inversionistas privados. Además, tú has trabajado también el tema del Mercosur, de ahora Venezuela es miembro del Mercosur, hay que tener una cultura hacia el Mercosur, ¿no?
Sí, por supuesto. Y también una cooperación, ¿no? Para estos temas, no solamente de las zonas económicas, sino que de toda la producción en el país. Estamos viviendo ahora con la baja de los precios del petróleo, que Claro. afecta no solamente a Venezuela, que es un país, por supuesto, que depende mucho del petróleo, pero afecta también los proyectos petroleros en Brasil, como los del Presal, que exigían un precio del petróleo un poco más alto, ¿no? Para ser viable financieramente. Entonces, hace falta entonces profundizar la cooperación para que otras áreas productivas puedan sustituir el petróleo en ese momento de baja De de hecho, los Brasil, precios. preocupado por esto, ha creado una universidad vinculada a la integración, pero abierta a nuestros países, ¿no? Donde los estudiantes podrían formarse en esta materia, ¿no? Sí, fue un proyecto de Lula y desde el 2009, en 2010 la Universidad de la Integración Latinoamericana fue creada, ubicada en Foz do Iguazú, en la triple frontera Brasil, Paraguay y Argentina, y es una universidad pública financiada por el gobierno de Brasil y abierta a 50% de sus asientos ahí para estudiantes de otras partes, de otros países de Sudamérica que no necesitan ni siquiera hablar el portugués, pueden Qué hablar bueno. solamente el español y van a aprender a hablar portugués De hecho, ahí en la ahora propia con las universidad. medidas de la integración, pues facilitarán la ciudadanía de Mercosur como la de UNASUR, el pasaporte no será necesario para ir, las empresas pueden instalarse en estos países, ¿no? Sí, y eso ya está vigente, ¿no? Hoy en día es suficiente una célula de identidad para uno irse a Brasil, tener una autorización ahí de quedarse por un número de días y ya no hace falta ni siquiera el pasaporte. Eso es un avance en el Y tema de para una la empresa que ciudadanía. quiere instalarse en Brasil, Bueno, ahí hay una serie de posibilidades también, ¿no? De distintas áreas fuera de los listados de excepción. Las empresas tienen las mismas garantías de tratamiento nacional en los países del bloque. bueno, Felipe Ramos, gracias.